Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy vamos a comentar un montón de información interesante, vamos a hablar del fondo Fundesmith, vamos a hablar de ChatGPT, de las grandes tecnológicas, incluso de alguna empresa española como Ferrovial, así que quédate hasta el final del vídeo porque ya te digo que se vienen muchas noticias interesantes. Bueno, empezamos si os parece con el pequeño comentario que voy a hacer sobre el fondo Fundesmith, que es un fondo que ha conseguido una muy buena rentabilidad a largo plazo, aunque sí que es cierto que si vemos en la tablita que nos ponen en su propia página web, este ha sido un año negativo para el fondo y el primero desde hace muchísimos años. Aquí, bueno, nos ponen información únicamente desde 2017, pero podríamos irnos más atrás y veríamos cómo este fondo lo ha hecho muy bien. Bueno, el comentario que nos hacían sobre la cartera en diciembre de 2022 es que han vendido la posición que tenían en la empresa Intuit y también la posición que tenían en la empresa de pagos PayPal durante este mes, durante el mes de diciembre, y nos ponían, por si le queréis echar un vistazo, el top 10 de las posiciones pues a cierre de este mes, ¿vale? Vemos empresas que son de muy alta calidad, no nos ponen el porcentaje que tiene cada una de estas empresas en el fondo, pero bueno, nos dicen que son el top 10, serían Microsoft la primera, Novo Nordisk, empresa interesante, Philip Morris, empresa de cigarrillos, algunas empresas así de muy alta calidad, por ejemplo L'Oreal, Estée Lauder, Louis Vuitton, empresa de lujo. Bueno, también destacan otras posiciones como por ejemplo ADP, Automatic Data Processing. Y si queréis, pues puedo hacer un vídeo analizando este top 10 posiciones, me lo podéis dejar aquí en los comentarios. Y ahora sí, vamos a comenzar con las noticias de empresas para ver qué ha habido esta semana. En primer lugar, toca comentar despidos de una gran empresa tecnológica, que en este caso es Amazon, y nos dice que va a eliminar más de 18.000 puestos de trabajo, que parece pues muchísima gente, pero lo cierto es que si lo comparamos con el número total de empleados que tiene Amazon, os intentaré poner por aquí la evolución de la plantilla para que veáis que se ha incrementado muy fuertemente en los últimos años, pues estaríamos hablando de que van a despedir alrededor del 1% de su plantilla, ¿vale? Entonces, aunque 18.000 puestos de trabajo puede parecer una auténtica barbaridad y es muchísima gente, lo cierto es que comparado con el total de la gente que tiene contratada Amazon, que es el segundo mayor empleador privado de Estados Unidos, solo por detrás de Walmart, tiene más de 1,5 millones de trabajadores, pues es lo que os digo, más o menos un 1%, entonces tampoco es tan apocalíptico, aunque sí que es cierto que los despidos son más de lo que se tenía previsto inicialmente. Bueno, ¿alguna noticia más interesante de esta empresa? Amazon obtiene un préstamo de 8.000 millones anticipándose a los vientos en contra del mercado. Y otra más que tenemos por aquí, y ya acabamos con esta empresa, EVgo y Amazon se asocian para permitir que los conductores de vehículos eléctricos localicen y paguen la carga con Alexa. Seguimos avanzando, otra empresa tecnológica que anuncia despidos, en este caso porcentualmente hablando sí que son despidos más importantes, es Salesforce, que como nos dicen aquí van a despedir alrededor del 10% de su plantilla. ¿Y cuánto es la plantilla de Salesforce? Bueno, pues tienen alrededor de 73.000 empleados, así que el 10% son unas 7.000 personas aproximadamente, pues que serán despedidas. Y además de esto cerrarán algunas de sus oficinas. Noticia interesante, la que teníamos esta semana, hay un par de cosillas que comentar de ChatGPT, que supongo que todos estaréis al día ya de lo que es. OpenAI, el laboratorio de investigación de inteligencia artificial detrás del chatbot ChatGPT, que os recomiendo probarlo, está bastante bien. Sí que es cierto que obviamente tiene errores, ¿vale? Digamos que esto todavía tiene que mejorar bastante, pero a mí sí que me ha sorprendido para bien. Bueno, pues está en conversaciones para vender acciones existentes en una oferta pública que valoraría la empresa, como os he dicho antes, en unos 29.000 millones de dólares. Y además de esto, también teníamos otra noticia relacionada, como os digo, y tiene que ver también con Microsoft. Microsoft apunta a una versión de Bing, que ya sabéis que es su buscador, ahora os voy a dar algo de información de este buscador, para impulsar la inteligencia artificial. Está trabajando para lanzar una versión de su motor de búsqueda utilizando la inteligencia artificial que hay detrás de este chatbot de ChatGPT, pues para así mejorar su buscador. Y bueno, algunos datos interesantes porque podemos llegar a pensar, bueno, ¿y esto puede suponer una amenaza real para Google? Que es algo totalmente debatible, ¿vale? Y podéis dejar vuestra opinión aquí en los comentarios. Bueno, pues aquí os traigo datos de que actualmente Google pues es el claro líder, prácticamente todo el mundo lo utiliza, ¿no?, como motor de búsqueda, y tiene pues el 92,5% de la cuota de mercado, mientras que Bing únicamente tiene el 3%. Sí que es cierto que es el segundo, pero claramente aquí es que no hay discusión, el claro líder es Google. Podemos pensar que con esa tecnología
que probablemente Google también invertirá en estas cosas y tiene su propia IA, también muy potente, que se llama Lambda, pues podemos pensar que Bing le va a comer parte de la tostada. Pues bueno, lo veremos con el tiempo, ¿no? Pero no parece que eso sea lo más probable. Y aquí podéis ver también la evolución de la cuota de mercado en buscadores que tiene Bing. Y veis cómo ha ido perdiendo peso, estaba por encima del 3%, 3,5% en el 2011, y ahora pues ya veis que no llega ni siquiera al 3% en el año 2021 según esta información. Entonces, no sé qué pensáis vosotros de todo esto, podéis, ya os digo, dejar aquí abajo en los comentarios y compartir vuestra opinión. Vamos a continuar, chicos, que no quiero perder más tiempo. Hay un par de cositas más que comentar sobre Microsoft, pero bueno, son comentarios rápidos. Yes Banks se asocia con Microsoft para transformar la experiencia de banca móvil. Anunció pues esta asociación para presentar una aplicación móvil para la próxima generación con el objetivo de brindar a los clientes una experiencia bancaria personalizada. Yes Bank aprovechará la plataforma Azure de Microsoft para crear la aplicación que ofrecerá a los clientes una gran cantidad de servicios como pagos en línea, compras, recompensas, ofertas, así como paneles personalizados, además de otras funciones bancarias tradicionales. Así que otra noticia más por parte de Microsoft. Y por último, va a invertir en una startup de camiones autónomos llamada Gatik. Es una inversión obviamente pequeña, ¿vale? Es una startup y son unos 10 millones de dólares aproximadamente. Por cierto, Microsoft en el año 2019, ahora que habíamos hablado de todo esto de ChatGPT y OpenAI, pues respaldó a la empresa e invirtió en el año 2019 1.000 millones de dólares. Bueno, nos comentaban en la CNBC que vendrán más regulaciones en el año 2023 para las empresas de redes sociales. Bueno, ya sabéis que recientemente comentamos la noticia de que había un proyecto de ley para prohibir TikTok en dispositivos gubernamentales y parece que querrían llevar eso quizás todavía más allá y prohibirlo pues para más gente, ¿no? Que no solamente sea gente que utilice dispositivos gubernamentales. Y parece que podrían venir pues más regulaciones durante este año en este sentido. Vamos a comentar también sobre Tesla, que es una empresa que ha caído bastante, llevó un desplome muy acelerado en el último mes o en los últimos meses. Y es que Tesla presentó los datos de producción y entregas de vehículos, tanto del cuarto trimestre de 2022 como del año completo. Y los datos pues fueron peor de lo esperados. Aquí nos ponen la producción, que en total fueron 439.701 modelos, y las entregas, estamos hablando en el cuarto trimestre, ¿vale?, del 2022, fueron de 405.278. Pero ya os digo que estos datos fueron algo peor de lo esperado y Tesla, el día que se presentó esta información, cayó fuerte. Creo recordar que alrededor del 10%. En total, en el año 2022, Tesla consiguió producir más de 1 millón de vehículos, 1.369.000 en concreto, aquí lo podéis ver, y las entregas fueron 1.313.000. Relacionado con Tesla, también, pues, y con China, que ya sabéis que parece que ahí está el mercado débil, pues han tenido que recortar otra vez precios, es la segunda vez que lo hacen, en China, en sus vehículos eléctricos, debido a la desaceleración de la demanda. Nos hablan aquí que el precio del Model 3 se ha reducido un 13,5% allí en China, mientras que el precio de salida del Model Y se ha reducido en un 10%, ya os digo, por problemas de desaceleración de la demanda. Relacionado también con los vehículos eléctricos, por comentaros, pues también tenemos datos de NIO, que es una empresa también que se calentó muchísimo, la verdad, llevará un desplome espectacular, os pondré por aquí la gráfica, pero es una de estas empresas que se calentó un montón. Ha tenido un buen crecimiento en el mes de diciembre, aumentando un 50,8% interanual y entregó 15.815 vehículos. Y es una empresa pues que obviamente es mucho más pequeña que Tesla. Por poner en comparación los números, estamos hablando de que en 2022 NIO entregó unos 122.000 vehículos. En Tesla estábamos hablando de 1,3 millones de vehículos, ¿vale? Entonces estamos hablando de pues que una empresa que tiene unas 10-15 veces menos entregas que Tesla y que, ya os digo, esta empresa se puso a valoraciones estratosféricas. Aún así, en Tesla, aunque quedó por debajo de las estimaciones, que esto antes no os lo he comentado, sí que es cierto que el crecimiento es muy potente y crecieron las entregas de vehículos un 40% interanual, ¿vale, chicos? Pero las expectativas pues estaban un poco más altas. Y la producción nos hablan aquí que creció un 47% si lo comparamos con un año antes. Bueno, y antes de seguir avanzando, chicos, recordar que si os gusta este tipo de vídeos, pues podéis dejar un buen like para apoyarme, que no os cuesta nada, dejar un comentario para que YouTube nos posicione mejor. Y ahora sí, seguimos. Toca hablar de Realty Income, un REIT del que hemos hablado varias veces en el canal, bastante estable, diría yo, y que paga dividendos todos los meses.
y en este caso pues se trata de una adquisición por 894 millones de dólares. Anunciaban un acuerdo definitivo para adquirir hasta 185 propiedades comerciales e industriales de un arrendatario de subsidiarias y el cap rate, en este caso en efectivo, es del 7,1%. Como siempre tenéis todas las noticias aquí abajo en la descripción por si queréis conocer más información pues por vosotros mismos, ¿vale? Y queréis investigar más. Lo que os había dicho al principio del vídeo sobre Ferrovial, una empresa española que se ha comportado bastante bien, construirá para la empresa Microsoft, de la que también hemos hablado en este vídeo, un centro de datos en Madrid. Ha sido seleccionado para llevar a cabo una construcción y puesta en marcha de un centro de procesamiento de datos en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, aquí en España. Toca hablar también un poco de algo relacionado con China, y en este caso es de Ant Group, que ya sabéis que en parte pertenece a Alibaba en un porcentaje. Bueno, pues obtiene la aprobación para la expansión de su negocio de financiación de consumo. La Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China dijo el viernes que aprobó la solicitud de Ant Group, que no la dejaron salir a bolsa hace un par de años, si recordáis, de aumentar la capacidad de capital registrado para la unidad de consumo de la compañía de 8.000 millones a 18.500 millones de yuanes. Esta noticia sentó bien y las acciones de Alibaba pues parece que rebotaron. Esto podría ser una señal de progreso en todo el tema de las preocupaciones que hay con los reguladores, ¿no?, en China. Foxconn usará chips de Nvidia, empresa que comentamos recientemente en el canal, para construir plataformas de vehículos autónomos. Tenéis ese vídeo que os comento, que es sobre el sector de los semiconductores, por aquí por el canal. Os lo dejaré por la descripción. También comento otras empresas como ASML o Taiwan Semiconductors. Y aquí nos hablan de que anunciaron una asociación para desarrollar plataformas de vehículos autónomos. La verdad es que Nvidia es una empresa que puede tener cierto crecimiento, aunque lo que está claro es que no se puede pagar cualquier valoración por la empresa. Ahora lleva una corrección importante y a lo mejor puede ser interesante, pero recordar que es una empresa de crecimiento y ya sabemos lo que pasa con las empresas de crecimiento cuando pues el mercado descuenta unas expectativas y luego a lo mejor no las cumplen, ¿vale? Si hemos pagado una valoración muy alta, pues es posible que haya una contracción en el múltiplo. Entonces siempre hay que mirarlo muy bien. Tenemos también noticias de Apple, que esta semana caía de 2 trillones de dólares en cuanto a lo que sería el market cap, ¿vale? Ha bajado de esa cifra, porque ya sabéis que está corrigiendo. Junto a Microsoft y Tesla es una de las grandes empresas tecnológicas que quedaba por caer. Bueno, Tesla ya estamos viendo que ya yo creo que ha caído bastante, ¿vale? Ha caído como un 70% o más desde máximos. Apple, bueno, está corrigiendo, pero todavía no está a valoraciones como a lo mejor pueden estar otras grandes tecnológicas. Y Microsoft pues también estamos viendo cómo está corrigiendo, ¿vale? Son las que faltaban, por así decirlo, un poco de caer de estas grandes empresas. Y eso es lo que estamos viendo. Aquí nos decían un poco que caía ese día por este motivo, aunque probablemente haya miles de motivos, ¿no?, por los que se muevan las acciones en un día en concreto. Pero parece que un medio de comunicación japonés informó de que el gigante tecnológico había recortado los pedidos de MacBook, Apple Watch y AirPod. Entonces, bueno, eso no es una noticia demasiado buena, la verdad. Otra noticia más que tenemos de esta empresa es que han contratado desde Apple a un ejecutivo de Disney para dirigir el marketing de lo que sería Apple TV Plus. Así que parece que han hecho aquí un fichaje de la empresa Disney, empresa que me gusta bastante, la verdad, y que también lleva un castigo espectacular. El regulador de privacidad irlandés multa a Meta con más de 400 millones de dólares. Y ya para ir finalizando, toca hablar de SpaceX, empresa que está relacionada, como ya sabéis, con Elon Musk, que recaudará 750 millones de dólares y esto valoraría la empresa en unos 137.000 millones. Así que aquí tenemos pues una nueva ronda de financiación para esta empresa de cohetes. Bueno, chicos, y ahora antes de irme quería agradeceros el apoyo al vídeo que hice recientemente analizando las 3 posiciones más grandes de Alejandro Estebaranz, que está yendo muy bien. La verdad es que ya se ha convertido en poco más de una semana en el vídeo más visto del canal y en estos momentos pues lo habéis visto más de 7.000 personas y ha tenido un gran apoyo, así que muchas gracias por ello, estoy muy contento porque me trabajé bastante ese vídeo. Si no lo habéis visto, pues os invito a echarle un ojo. Os subí también recientemente un vídeo de la situación actual del mercado y un poquito pues de los diferentes escenarios que podríamos ver en el año 2023. Hay que estar preparados para todo. Y nada más, chicos, no os quito más tiempo, espero que os haya parecido interesante, podéis dejar un buen me gusta para apoyarme, ya lo sabéis, como os digo siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.